Hola, soy María José Sala, colegiada con FENACO, España. Estamos en el segundo congreso de Benedicto Luz para celebrar su aniversario y también para ah, celebrar todas las aportaciones que hizo a la naturopatía, a nuestra profesión. La ponencia que voy a dar hoy trata sobre un tema que me pareció interesante porque ahí podemos ver cómo un proceso puede afectar a muchas partes del organismo, de nuestro cuerpo, y cómo está todo interconectado. Y también la manera de trabajar en naturopatía. Por eso elegí la intervención naturopática en condiciones de salud de la sinusitis. Creo que en esta ponencia intentaré que quede claro la relación que tiene todo el organismo y cómo en naturopatía trabajamos todo el organismo para equilibrarlo. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de los senos nasales. Ay. Y tenemos varios senos que se encuentran en la cara. Tenemos los senos frontales que se encuentran en la parte de arriba de las cejas. Tenemos los senos etmoidales que se encuentran en el tabique nasal, al lado de los ojos, y los senos maxilares que se encuentran en las mejillas. Tenemos estos senos, pero vamos a ver que se puede, la estructura que tenemos y cómo se relaciona entre sí en todo lo que es la cara. La nariz es una de las estructuras más importantes de todo el cuerpo. Sirve para la entrada del aire del exterior hacia el tracto respiratorio. Ahí se alberga también el órgano olfativo y se comunica con el gusto y con la glándula pituitaria. Muchas veces cuando comemos relacionamos tanto el olor del alimento que estamos consumiendo con el gusto, y eso nos da una idea mucho más completa de lo que estamos comiendo, de si nos gusta, del sabor, de toda la textura completa del alimento. En el interior ofrece pequeños lugares donde alberga el aire para respiración. Filtra las partículas externas más grandes y calienta y enfría el aire para mantenerlo a 37 grados. También lo humedece y elimina sustancias y bacterias procedentes del interior. Expulsa violentamente, si es necesario, partículas potencialmente perjudiciales. Y aumenta la presión y la velocidad del aire inhalado, aliviando el esfuerzo pulmonar. Las fosas nasales están recubiertas por una mucosa nasal que tiene 180 centímetros cuadrados, de los cuales 10 centímetros cuadrados es la mucosa olfatoria y los 170 restantes la mucosa respiratoria. Esta mucosa respiratoria está altamente vascularizada. Esta vascularización humedece y calienta el aire. En un pequeño segmento de esta capa, de esta mucosa respiratoria, se encuentran las células nerviosas, que es el órgano de los sentidos, es el que forma parte del órgano de sentidos. Las fibras llamadas dendritas, que sobresalen de las células nerviosas en la cavidad nasal, solo están cubiertas por una capa delgada de humedad. Esta disuelve las partículas microscópicas que el aire ha llevado a la nariz, de sustancias que emiten mal olor y de partículas disueltas en el líquido que estimulan el nervio olfatorio, todo el sistema nervioso olfatorio.
se lo puede pasar. Vale. Aquí tendríamos lo que es la estructura de la cavidad nasal, el tabique y los cornetes. La nariz tiene dos cavidades separadas unas de otras por una pared de cartílago, que es el tabique, que es esta zona. Bueno, lo marcaremos aquí, es esta zona. Esto sería el tabique. El tabique es cartilaginoso en su parte interior. Esta parte de aquí es cartilaginosa y es óseo en la parte posterior. ¿Vale? Si veis, esto lo podemos mover porque es cartilaginoso hasta una cierta distancia. Depende de la longitud de la nariz, pues hay más trozo cartilaginoso o menos. Y se encuentra debajo de la cavidad craneana, ¿no? Si encontramos esto es la cavidad craneana, se encuentra debajo de la cavidad craneana. En su cara externa se advierten los tres salientes, que es el cornete superior, vemos aquí, cornete medio y cornete inferior. Ahí se humedece y se calienta el aire. Hay tres cornetes en cada lado, no es todo una superficie, sino aquí hay tres cornetes y aquí hay tres cornetes más. El inferior es el más grande de los tres y el superior el más pequeño. Y hay gente que tiene un par de cuartos cornetes, pero no es lo más habitual. Se encuentra, y eso, si tienes un par de cuartos cornetes, se encuentran antes de encontrarnos el vestíbulo. ¿Vale? Es decir, este sería el vestíbulo nasal, entonces habría un cuarto cornete por aquí, por debajo del cornete inferior. Las dos regiones de la cavidad nasal tienen un revestimiento diferente. El vestíbulo, que es esta parte de aquí, esta parte de aquí, el vestíbulo está recubierto por la piel con pelos cortos y gruesos llamados vibrisas. En el techo de la nariz se encuentra el órgano olfatorio con su epitelio sensorial que comprueba la calidad del aire y también tiene 2 docenas de nervios olfativos que transmiten la sensación de olor a las células olfativas a través de la parte ósea del techo de la boca. ¿Vale? A partir de aquí tenemos el techo de la boca y a través de la parte ósea es por donde se transmite esta sensación. Las fosas nasales se comunican con el oído interno a través de la trompa de Eustaquio. Y hemos visto que está comunicado por el paladar con la boca y con la trompa de Eustaquio se comunica con el oído. Para equilibrar las presiones de aire sobre el tímpano, con los senos frontales y también con los conductos lacrimales. ¿Vale? Vemos que está unido al oído, los conductos lacrimales y a los senos frontales, aquí, ¿vale? Que habíamos visto antes. El área respiratoria se encuentra recubierta por un paño húmedo llamado membrana mucosa y unos pelos finos llamados cilios, que sirven para recoger los restos de partículas que entran en las fosas nasales. El moco de las células de la pared de la membrana también ayuda a atrapar las partículas de polvo, de carbono, yin y a las bacterias. Los senos paranasales son bolsas de aire en los huesos detrás de la cara, ¿vale? Y de la mandíbula y se componen de 4 cámaras que rodean la cavidad nasal, que son el seno maxilar, situado detrás de las mejillas, que hemos visto antes, seno etmoidal, que son los que están situados entre los ojos, detrás del puente de la nariz, el seno frontal, desarrollado en torno a la edad de 7 años y se encuentra sobre la frente, y el seno esfenoidal, que se desarrolla durante la adolescencia y se encuentra detrás de los ojos etmoides y en zonas profundas de la cara. ¿Vale? Entonces, no son solo estos senos los que hemos visto, si hay otras estructuras que se forman más tarde y que se encuentran detrás de los ojos y en la parte más interna de la cara.
¿Qué hacen estos senos? Estos senos hacen que el moco, que está diseñado para limpiar las partículas atrapadas y bacterias, llegan a las fosas nasales, se mantienen unidos por una membrana mucosa. Cuando el moco es delgado, los cilios atrapan a las bacterias y los hongos y lo eliminan fuera del cuerpo por la nariz. Pero cuando el moco es grande, se queda en los senos. Aquí vemos la estructura de lo que sería la relación de las fosas nasales con la cavidad bucal. El paladar es el techo de la boca que separa las cavidades nasales. Se compone de la parte anterior, el paladar duro, y de la parte posterior, que sería el paladar blando, que termina en una proyección carnosa y alargada que se llama úvula. El paladar duro compone las 2/3 partes del total. Es una placa de hueso cubierto por una capa húmeda compuesta de tejido mucoso y una membrana que segrega pequeñas cantidades de moco. Forma crestas que ayudan a agarrar los alimentos, las vemos aquí, las crestas, y vemos aquí estas zonas que son las crestas. Y mientras que la lengua se agita durante la masticación, es decir, ahí se van quedando los alimentos mientras la lengua va cambiando el bolo alimenticio de ella. Proporciona espacio para que la lengua se mueva libremente y un suelo rígido a la cavidad bucal, ¿vale? Para que no se mueva cuando mastiquemos y hunda las fosas nasales. El paladar blando, que es la zona anterior, está compuesto de músculo y tejido conjuntivo. Es flexible y cuando se eleva al tragar y succionar, bloquea completamente y separa la cavidad nasal de la faringe de la boca y la parte oral de la faringe. Crea un vacío en la cavidad oral que mantiene los alimentos fuera del tracto respiratorio, ¿vale? Entonces nos ayuda con su movilidad a tragar y a que no pase al tracto respiratorio el alimento. Relación de nariz y cerebro. Los capilares están diseñados para el paso rápido de fluidos a través de la pared vascular y en el aire seco. Aquí la cantidad de flujo es mayor que en el cerebro, en las fosas nasales, mucho mayor que en el cerebro, en el hígado y en el músculo. La absorción por la mucosa nasal de los medicamentos pasa directamente a la corriente sanguínea, por eso muchas cosas se toman inhaladas, por su gran vascularización. Acabamos de ver la relación de las fosas nasales con el resto de órganos de los sentidos, cómo estamos conectados por los lagrimales, en los oídos, en el cerebro, en la boca. Y cómo hay diferentes senos y por qué muchas veces la sinusitis nos da sensación de dolor en diferentes partes, no solo en los senos frontales, etmoidales y maxilares, ¿vale? Pues vamos a hablar del moco. El moco es lo que produce esa presión en las fosas nasales y por lo tanto la inflamación y el dolor. El moco lo que hace es ejerce protección contra la entrada de elementos de gran tamaño del exterior. Es el centro de intercambios metabólicos también. Tiene un papel importante en la fisiología nasal por sus propiedades físico-químicas y biológicas, formando junto con los cilios nasales el sistema mucociliar de defensa. Nos ayuda, es una barrera, es la primera de las barreras de defensa del organismo. La secreción de moco depende del sistema parasimpático, que promueve la secreción nasal a través de las fibras procedentes del nervio viviano. Este efecto se logra por los neurotransmisores colinérgicos y es bloqueado por la atropina. Los agonistas colinérgicos, como la pilocarpina y la metacolina, son poderosos secretogogos nasales. Entonces hay ahí un equilibrio y nos ayuda a secretar cuando es necesario y a no secretar cuando no es necesario.
Otras sustancias pueden aumentar la secreción nasal como la histamina, la serotonina, la bradiquinina y la sustancia P. La inhalación de gases irritantes y aerosoles pues, también, ¿no? Cuando estamos expuestos a algo que nos irrita. ¿Qué funciones tiene el moco? Humedece el aire inspirado junto con la red subepitelial de capilares. Mantiene la humedad para el buen funcionamiento de los cilios. Calienta el aire, proporcionando una regulación térmica general. Filtra el aire inspirado, impidiendo que entren grandes partículas y bacterias al árbol traqueobronquial, ¿vale? Para que no bajen a lo que es el sistema respiratorio. En caso de saturación o ineficacia, se aumenta la producción de macrófagos alveolares, la tos y los estornudos, ¿vale? Para poderlo expulsar fuera y que tampoco entre. Rodea a las bacterias impidiendo que se alimenten y se desplacen, es decir, tiene una acción bactericida y destruye sus defensas, es decir, una acción bacteriostática. Sus glicoproteínas son ricas en ácido salicílico y ayudan a atrapar también a los virus, no solo a bacterias, sino que también a virus. Vale, vamos a ver una infección ¿cuál es el problema de la infección de los senos nasales, es decir, de la sinusitis? Si la función mucociliar no es capaz de impedir a un elemento infeccioso su penetración en el corión, existe una segunda barrera mediante los mecanismos que controlan las inflamaciones. ¿Qué pasa? Llegan elementos celulares del torrente sanguíneo, como polinucleares y macrófagos, que van a fagocitar y lisar a los elementos extraños que sí que han podido penetrar. Estos macrófagos van a movilizar agentes específicos que transmiten información a los linfocitos T. Y estos linfocitos T se transforman en células inmunocompetentes que darán lugar a dos líneas celulares, que serán los plasmocitos, secretores específicos contra el agente infeccioso, que serán secretados en el moco. Es decir, el moco ya va a tener unas células de defensa añadidas. Y otra línea celular será linfocitos de memoria, que van a guardar la información antigénica del agente infeccioso y estarán preparados para una nueva infección. Cuando vuelva a entrar el mismo agente, pues ya tendremos preparados a unos linfocitos T que sabrán cómo actuar. ¿Qué síntomas se producen cuando tenemos sinusitis? En los senos maxilares notamos dolor en los pómulos, sensibilidad, hinchazón, dolor alrededor de los dientes, en esta zona también en la parte de abajo, dolores de muelas constantes, puede ser igual arriba que abajo, presión por debajo de los ojos, ahí se nota ahí que los ojos se notan ahí también como irritados. Y aparte, aparte de tener estas sinusitis, nos resfriamos o tenemos una alergia o estamos en contacto con algún agente como humo o algún producto químico, eso se va a agravar. Si tenemos también en los senos frontales, notaremos dolores de cabeza severos, constantes en la frente, que nos pueden producir fiebre y también secreción nasal, porque como está en la parte de arriba, nos puede producir secreción nasal. La infección en los senos esfenoidales, en esta zona, nos va a producir dolor de cabeza profundos que rodean la cabeza. No es ya solo aquí, sino es un dolor porque nos hace la presión en esta zona, entonces va hacia adentro y tendremos dolores de cabeza pues, más generalizados. Una visión doble, que no vemos bien, y goteo también retronasal. Y si lo que tenemos es en el seno etmoidal, tenemos un flujo nasal constante, mal aliento porque la infección va a producir un mal aliento y dolor de garganta. Como veis, son síntomas que nos pueden hacer creer que tenemos otro problema, porque son unos síntomas que se pueden tener
en otros momentos, en otros procesos infecciosos o en otros procesos de desequilibrio. Otros síntomas generales que se pueden tener cuando tenemos sinusitis, cuando hay una infección de los senos nasales, sería dolor de cabeza, secreciones nasales amarillentas o verdosas, es decir, ya consistentes, fiebre, sangrado por la nariz, a veces está tan irritado que sangramos por la nariz, malestar general, que no sabes lo que pasa, porque no es un malestar de que me duele esto, me duele lo otro, o tengo gripe, sino no te encuentras bien. Tos, falta de olfato, también podemos perder el olfato por tener esa inflamación, esa infección. Dolor al masticar, claro, es como si tuviésemos dolor de muelas al final, entonces dolor al masticar. Y afonía temporal, claro, si tenemos dolor de garganta, pues al final nos puede producir una afonía. La presión que produce esta inflamación de los senos nasales puede originar un dolor alrededor de la cara o de la cabeza, es decir, al final ya te duele todo, no sabes definir, es que me duele la cara o me duele la cabeza. Dolor al inclinarse porque al inclinarnos se mueven los mocos y entonces nos puede producir dolor. Dolor intenso por la mañana, porque claro que por la noche cogemos una postura y estamos en horizontal, al levantarnos ese movimiento de los mocos que se habían situado de una manera por la noche y por la mañana se van a situar de otra, ese desplazamiento como está inflamado nos produce dolor. Y dolor en torno a los ojos también, porque nos está presionando y toquemos donde toquemos en la cara, vamos a notar ese dolor y esa presión. ¿Por qué se puede producir o vamos a ver el proceso infeccioso de los senos nasales? La obstrucción el seno nasal, al entrar el moco, puede ser un moco grueso, cuando ya se convierte en un moco grueso, obstruye la salida del orificio del seno. También lo pueden ser por la inflamación de la mucosa, porque al atrapar a las bacterias, a los virus, a los hongos, esta mucosa se puede infectar también por los organismos que ha atrapado el moco. Por una alergia, que es lo mismo, que también ha atrapado algún alimento, alguna partícula que nos irrita y por lo tanto hace actúa igual que si fuese un elemento infeccioso. O cuando existe un pólipo nasal también va a hacer una obstrucción, puede hacer una obstrucción del orificio de salida del seno. Al obstruir, como no hay un intercambio, ya no puede entrar ni salir los agentes infecciosos, no pueden entrar macrófagos, no pueden entrar linfocitos T, ese proceso se queda allí y los virus, las bacterias, los hongos pueden ir desarrollándose y producir una infección crónica o de más tiempo. También puede haber un problema de la reducción del movimiento de los cilios que están en el epitelio que recubren los senos y que normalmente limpian los senos al movilizar las secreciones respiratorias. Esto ocurre en algunas enfermedades de origen genético, como el síndrome de Cartagena, pero también por la exposición al tabaco, a algunos medicamentos, a compuestos químicos, infecciones, alergias. Es decir, eso también tenemos que tener en cuenta, por eso os decía de todo el proceso de la sinusitis, dónde vive esa persona, en qué trabaja, qué productos de limpieza utiliza, si es fumador o si está expuesto a una zona de humos, por ejemplo, pues, no sé, en un sitio donde se queme mucho o en un sitio donde los residuos del trabajo pues, sean productos químicos. Hay gente, por ejemplo, en peluquerías o gente que se dedica a limpiar, pues todos esos productos químicos que se utilizan pueden irritar y hacer que los cilios
no se muevan y por lo menos y por lo tanto no limpien lo que son los senos, el epitelio de los senos. Otro punto sería el desequilibrio de la microbiota intestinal. Esto produce un aumento de levaduras como la cándida. El hongo de la levadura impide la adecuada digestión de los nutrientes. Esto produce una reacción excesiva de glóbulos blancos, agotando el sistema inmune. Al no haber una digestión adecuada de los nutrientes, existen más residuos y toxinas que permanecen en el cuerpo y que pueden llegar al torrente sanguíneo. Llegan a las fosas nasales porque también es una zona de expulsión de residuos y a los senos paranasales portando bacterias y adheriéndose a las ya existentes. Por lo tanto, vemos que un desequilibrio intestinal puede afectar también a las fosas nasales y por lo tanto producir una sinusitis. También lo puede producir una humedad prolongada, pues porque trabajes en una zona muy húmeda o porque haya una temporada de mucha niebla o de mucha lluvia, o porque en casa utilizamos humidificadores en ambientes cerrados. Si hay corriente no pasa nada utilizar porque se mueve el aire y no se quedan allí hongos ni bacterias. Pero si lo tenemos en ambientes cerrados, pues ahí se producen hongos y bacterias que vamos a respirar y que puede producir sinusitis severas. Las alergias también lo pueden producir porque las alergias, pues depende de lo que sean, pero bueno, son alergias que estás expuesto en un periodo de tiempo muy largo y por lo tanto lo que son las fosas nasales va a hacer todo su proceso y al estar siempre expuesto a estas partículas que te irritan, pues puede producir también una sinusitis. También los trastornos emocionales. ¿Por qué? Porque los trastornos emocionales nos crean también un estado inflamatorio y este estado inflamatorio va a hacer reaccionar todo el sistema inmunológico y nos va a pasar que va a haber un agotamiento también del sistema inmunológico y este agotamiento va a hacer que las bacterias, virus, hongos que tengamos vayan a aprovechar y a proliferar. Y por lo tanto vamos a tener el mismo proceso que tendríamos en un desequilibrio de la microbiota intestinal. Y como hemos visto la relación tan directa de la cavidad bucal con las fosas nasales, cualquier infección dental va a estar muy próxima y va a pasar rápidamente a los senos nasales y por lo tanto también puede producir una sinusitis. Si entendemos el proceso de una infección de los senos, nos damos cuenta de que puede estar relacionado con cualquier parte del cuerpo y con cualquier proceso. Por lo tanto, antes de pensar cómo vamos a ayudar a equilibrar el organismo, tenemos que tener claro cuál ha sido el proceso que ha originado esta infección de los senos nasales. ¿Cómo equilibramos el organismo? Para poder equilibrar el organismo y estando los senos nasales tan relacionados con el resto del organismo, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos cambiar nuestros hábitos, que es lo primordial. Aunque, como dije en la ponencia anterior, siempre lo agudo es lo más importante, pero solo tratando lo agudo no vamos a solucionar el problema. Es decir, si en ese momento lo que tenemos es un dolor muy fuerte de los senos y nos duele toda la cara, toda la cabeza, nos encontramos mal con fiebre, tenemos que ayudar rápidamente a solucionar este estado. Pero, como hemos dicho antes, tenemos que entender el proceso, saber qué ha desencadenado
esta inflamación de los senos nasales y equilibrar. Hay que cambiar el estilo de vida. Tener una nutrición adecuada para equilibrar el sistema digestivo y la microbiota intestinal. Hay estudios que dicen que el reflujo y las malas digestiones están también relacionados con los procesos que pueden producir esta mucosidad. ¿Por qué? Pues porque todo el tubo digestivo también está recubierto de mucosas. Si esta mucosa se irrita, va a pasar lo mismo que en las mucosas de las fosas nasales, es decir, va a hacer que lleguen macrófagos, linfocitos T, que se produzca moco y este moco se tiene que eliminar. Esta eliminación va a hacer que vaya hacia las fosas nasales y que si no se puede eliminar porque hay una irritación tan fuerte, pues llegue a desencadenar la sinusitis. Esto no está comprobado, pero tiene su lógica. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar disminuir los procesos que pueden producir mucosidad, ya que esta mucosidad produce inflamación, proliferación de linfocitos T y por lo tanto más mucosidad. Este desequilibrio intestinal va a producir, si conseguimos equilibrarlo, que disminuya la cantidad de levaduras y sus hongos y por lo tanto disminuirá la acidez, el reflujo y la inflamación digestiva. ¿Qué podemos hacer aparte de llevar una alimentación equilibrada y una alimentación que nos ayude a recuperar la microbiota intestinal? Tenemos que limpiar por la mañana cuando nos levantamos, igual la boca, pero limpiando los dientes, limpiando las paredes, es decir, la parte interna de las mejillas, el paladar, la lengua y hacer gárgaras. También limpiaremos las fosas nasales. Eso lo tenemos que hacer de pie con la cabeza inclinada hacia adelante con agua y sal marina. Y terminamos con agua y arcilla para que se seque bien. Cuando vayamos mejorando, cambiaremos los lavados por aceite de almendras con unas gotas de zumo de limón. ¿Vale? Después, como hemos visto que también llegamos a irritar los ojos con visión doble, con lagrimeo, necesitamos tener una ayuda para los ojos. Entonces, haremos baños de manzanilla para los ojos. También podemos utilizar gotas de eufrasia para calmar esta visión borrosa, para ayudar a que el moco vaya saliendo, pero como a mí me gusta utilizar plantas u otras sustancias que se han solido utilizar en nuestra zona, y aquí los baños de manzanilla es para los ojos una cosa que se suele hacer para cualquier problema que tengamos ocular, pues creo que es mejor utilizar los baños de manzanilla. Pero bueno, también tenemos la eufrasia para aliviar lo que es esa sensación en los ojos y ayudar a que se muevan estos mucos que nos hacen esta visión borrosa, esa irritación, ese lagrimeo, ¿vale? Respirar el aire puro. El aire cargado, como hemos visto, es el que, o con mucha humedad, o trabajar con productos tóxicos, como hemos visto, todo esto va a hacer que se produzca una mayor mucosidad y que pues, podamos inflamar los senos nasales. Por lo tanto, hay que intentar, pues, o si se puede cambiar de trabajo, cambiar de productos, pero si no se puede, y si se puede también, pues respirar aire puro, salir a andar en una zona donde el aire no sea tóxico y que nos ayude a limpiar todo el sistema respiratorio. Hacer ejercicio nos va a ayudar a aumentar el flujo de aire en zonas o en sitios que estén aireados y por lo tanto va a ayudarnos a
está respirando y a que el aire llegue a más sitios, este aire puro. Y también ayuda al movimiento de los cilios y por lo tanto al movimiento de los mocos. Beber mucha agua para ayudar a eliminar los mocos. Después tenemos algunas sustancias de homeopatía que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el Allium cepa, que lo podemos utilizar en la homeopatía o también como alimento o en extracto o en cápsulas. ¿Qué va a hacer el Allium? Pues va a ayudar a disminuir el moco nasal. Pero también sabemos que el ajo es un gran antibiótico, por lo tanto también nos va a ayudar si hay a disminuir una infección bacteriana o vírica o de hongos. Aquí tenéis en homeopatía la Eufrasia officinalis, que nos ayuda a cese de la congestión. Calibicromicu, que alivia la presión de los senos. El Arsenicum album, que elimina la nueva secreción de moco. El Apis mellifica, que reduce la congestión en la cabeza y mitiga los brotes agudos. Como veis, tenemos ahí todo un complejo que nos puede ayudar a disminuir toda la sintomatología de la sinusitis y aliviarla. También funcionan muy bien los baos. En los baos pondremos eucalipto, tomillo y pino. Podemos poner los tres, podemos poner uno, podemos poner dos, depende de lo que tengamos. Pongamos uno o tres, nos va a ayudar de todas maneras si solo tenemos uno. Y tienen que ser baos frecuentes a lo largo del día. También podemos mojar un paño en esta mezcla de los baos y alternarlo frío y caliente en el área de los senos. Eso nos va a aliviar muchísimo esa presión. También podemos tomar infusiones y se recomiendan las de llantén, eucalipto, tomillo y piel de limón. Podemos hacer las tres juntas. El llantén para infecciones, el eucalipto disminuye la fiebre, también ayuda para la congestión, el tomillo elimina las mucosidades, tiene mucha vitamina C y la piel de limón también. La piel de limón, como sabéis, el aceite esencial de limón se encuentra en la piel, entonces vamos a tener ahí un chute de aceite esencial de limón muy bueno que nos va a ayudar. Y añadiríamos una cucharada sopera de miel con propolis. La vitamina A, el retinol, también nos ayudaría, nos puede ayudar, porque mantiene los epitelios y mucosas, igual las respiratorias como las digestivas y urinarias, en buen estado y asegura una permeabilidad correcta en las membranas, ejerciendo una eficaz acción antiinfecciosa. Y también ayudada por las células secretoras del moco. Un mineral que podemos utilizar y que funciona muy bien es el cobre. El cobre tiene muchísimas funciones en el cuerpo, pero hablando de la sinusitis, nos ayudaría en estimular la producción de corticoides orgánicos, es decir, no haría falta tomar cortisona, por lo que disminuiría la inflamación, favorece la formación de anticuerpos y antitoxinas en sinergia con la vitamina C. Eso también es muy importante, por eso hemos hablado de aceite esencial de limón, el tomillo, porque necesitamos el aporte de vitamina C. También el cobre refuerza el sistema inmunitario a través de su acción sobre los leucocitos. El ajo se puede comer o tomar en cápsulas por su propiedad antibiótica y también nos ayuda a eliminar moco. El extracto de hojas de olivo tiene propiedades antivirales que puede proporcionar cobertura completa contra los principales virus responsables de las infecciones del tracto respiratorio superior, también cuando la fiebre está presente. La equinacia, como sabemos, la equinacia sobre las defensas, y ya que puede ser la sinusitis derivada por una mala digestión, por un desequilibrio en la microbiota intestinal, pues tendríamos en cuenta también los probióticos, simbióticos, postbióticos.
Antes de recomendar algún suplemento o complemento, aparte de los hábitos que los tenemos que cambiar, tenemos que tener en cuenta otra sintomatología que puede padecer el paciente. Es decir, sí, tengo sinusitis, pero también tengo malas digestiones o voy estreñido o produzco muchos gases. Entonces ya nos enfocaríamos en reforzar lo que son probióticos simbióticos. He estado muy estresado, tengo shows emocionales, tengo problemas emocionales, pues ahí ya intentaríamos solucionarlo pues con relajación, con meditación, con algún ejercicio que pueda hacer. También, pues, es que soy anémica. Bueno, pues eres anémica, tienes una baja, la gente que es anémica suele tener una baja de cobre, a tanto vamos a dar y aumentar la cantidad de cobre, siempre compensado con zinc. El cobre tiene que ir compensado con zinc, porque si no disminuye la cantidad de zinc. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y estar bien informados de todo lo que le atañe al saludante que viene a vernos y que quiere solucionar este problema. Y saber todo el proceso que ha producido que nos encontramos en un cuadro de sinusitis. En conclusión, la sinusitis no es solo un síntoma o un estado, sino que nos indica que existe un desequilibrio en todo el organismo. Hemos visto a lo largo de la ponencia cómo podemos llegar a tener esta mucosidad, por qué se ha producido, tanto por problemas intestinales, productos químicos en el ambiente, trabajar con ellos, no beber suficiente agua, carencia nutricional, inflamaciones, pueden ser también inflamaciones, artrosis, artritis, reflujos, problemas dentales, desequilibrios emocionales. Vemos que la sinusitis es un cuadro que nos está diciendo, date cuenta que algo está pasando en tu vida que nos está afectando. Es una manera de pararte y pensar qué es lo que has estado haciendo en los últimos meses o años que ha producido que se cree esta inflamación de los senos. Por lo tanto, es como un aviso, pero un aviso de algo que lleva tiempo sucediendo. No es como, no sé, una subida de tensión, que es algo que se está produciendo, sino es algo de normal que se va produciendo poco a poco, porque el cuerpo tiene muchas barreras y muchas maneras de defenderse de agresiones externas. Pero cuando es algo que lleva mucho tiempo produciéndose, al final va quedando, va quedando, va quedando y se produce una sinusitis, una inflamación de los senos nasales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que la sinusitis no es solo un proceso que vamos a eliminar esta mucosidad, vamos a limpiar todos los senos, a bajar esa inflamación. No, es el momento de pararnos y ver cuál ha sido el problema o el proceso que llevamos tiempo haciendo que nos ha producido esta inflamación de los senos. Aquí tenéis la bibliografía, hay muchísima más, pero he querido poner estas porque, como veis, aquí el primero se habla de los hongos en la sinusitis, porque claro, si es un problema intestinal, hemos visto que pueden ser levaduras, y no es la levadura en sí, sino los hongos de las levaduras los que pueden producir esta sinusitis. Después tenemos sinusitis pediátrica, porque muchas veces los niños son los que tienen este problema, y puede ser por una infección aérea ¿no? que haya pasado en algún momento, pero también tenemos que tener en cuenta que puede ser por malas digestiones. Las sinusitis pediátricas, los niños están empezando a probar alimentos y pueden ser estos alimentos lo que estén
desequilibrando o su macrobiota se está adaptando a la nueva alimentación y pueda producir estas mucosidades. Entonces tenemos que estar atentos en niños qué tipo de heces hace y estar atentos si hace mucha mucosidad y darnos cuenta de estas cositas. Después tenemos uno que nos explica el ciclo de la sinusitis, la microbiología de los accesos paracraneales y sus sinusitis asociadas, es decir, qué nos podemos encontrar cuando se analizan los mocos. Después hay otro que es de la maxilar aguda y crónica asociado con un origen odontogénico. Y después ya son otros ya que hablan más pues, de alguna técnica naturopática que se ha estudiado y ver los resultados. Como vemos, es bastante, bueno, lo que os he dicho, que la sinusitis es para pararnos y ver lo que estamos haciendo con nuestra vida. Muchas gracias, espero que os haya gustado, que pongáis en práctica si tenéis algún problema de este tipo, pues lo que hemos visto. De todas maneras, os he puesto muchas cosas que podemos utilizar para solucionarlo, pero si no lo tenéis claro, pues podéis contactar conmigo, aquí tenéis mis lugares de contacto, o buscar a un profesional naturopata colegiado y que os ayude a solucionar la sinusitis y a daros cuenta de cuál ha sido el proceso para llegar a este estado de inflamación. Nos vemos en otra ponencia, si queréis verme en alguna de mis canales, y a continuar con este congreso de Benedicto.